cosas hermosísimas de este Evangelio que acabo de leer. La primera, nos indica el Señor cómo tenemos que hacer la corrección. Y hay que empezar por hacerla en privado, no en público, con el chisme, criticando a los demás y muchas veces sin tener todos los datos que te permitan hacer una valoración justa de lo que ha ocurrido o del comportamiento de esa persona. A veces en esas críticas se ventila la envidia, es decir, tienes envidia a alguien y por eso le criticas, aunque no quieras reconocer que esa es la causa. En privado. Si no te hace caso, entonces vete con alguien. Y solo el recurso a la comunidad, dice Jesús, es decir, en este caso, por ejemplo, al obispo o al nuncio o al propio papa, solo el recurso a los superiores cuando ya ha fallado lo otro. Hay personas que se pasan y hay personas que no llegan, por supuesto. Hay personas que no llegan y se tragan todo y critican. ¡Ay, el padre tal ha dicho esta barbaridad en la homilía! Y hablan con quien no deben, en lugar de ir tranquilamente a la sacristía o pedir una cita en el despacho y decir: mire, padre, no he entendido bien lo que usted ha dicho, quisiera por favor que me lo explicara, me parece que esta no es la doctrina de la Iglesia. No hablan en privado con el sacerdote. En cambio hay otros que se pasan, es decir, que no solamente no hablan en privado, sino que es que inmediatamente viene la denuncia. Por las cosas más mínimas y sin venir a cuento, la denuncia. Oye, pero tú tienes que haber hablado primero con él. O sea, unos no hablan con el sacerdote y chismorrean, pero otros no hablan con el sacerdote y le denuncian. Esto no es lo que enseña el Señor. Si tú ves que algo está haciéndose mal, habla con la persona. Y esto, repito, vale en primer lugar para las cuestiones de la Iglesia, pero vale también para la familia, para todos. Cuando tú ves que alguien obra mal, habla con él, ten el valor de hablar con él, en lugar de andar con chismes o con denuncias. Pero seguramente el punto más importante de este Evangelio es que aquí se nos habla de una presencia real de Jesús. No una presencia sacramental, la única presencia real, sacramental del Señor es la Eucaristía. Pero hay una presencia real del Señor, por ejemplo, en la palabra, por ejemplo, en la jerarquía y desde luego donde están dos o tres, dos o más reunidos en su nombre. Una reunión que no es una mera reunión de juntar varias personas, puede haber varias personas reunidas y estar litigando entre ellos. Hablamos de reunión en el sentido de unión, una reunión que implica unión, porque donde hay caridad y amor, allí está Dios. Un amor que tiene que ser recíproco, porque una persona puede tener buena voluntad y el otro ser un egoísta. Allí no puede estar el Señor. Estará en la persona que tiene buena voluntad, pero no está en esa presencia en medio de los discípulos. ¿Qué características tiene esta presencia del Señor en medio de los discípulos? Entre otras cosas que dice Jesús, está el que podemos pedir al Padre y podemos pedirlo en su nombre y Él nos lo va a conceder. Donde dos o más están unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedid lo que deseáis, pedid lo que necesitáis y mi Padre os lo concederá. Otra característica y otra consecuencia que tiene esta unión, esta presencia del Señor, pues que cuando estamos con el Señor estamos en paz, estamos en el cielo. Y cuando no estamos con el Señor, porque la unidad se ha roto, pues cuando no estamos con el Señor nunca hay un vacío. O se está con Dios o se está con el demonio. Cuando se ha roto la unidad, por culpa de uno, por culpa de los dos, por el egoísmo de uno, por lo que sea, se ha roto la unidad, se ha perdido la paz y quien está es el demonio. Y así podemos decir, utilizando el lenguaje vulgar y popular, en esta casa no hay quien viva o esta casa es un infierno. Y por supuesto esto vale para la iglesia, para una parroquia, para una comunidad. Esta comunidad es un infierno porque no hay unidad. No hay unidad, es decir, a lo mejor uno está haciendo todo lo que puede, pero el otro va cómodamente tumbado y sentado en el carro mientras que el otro va tirando de él para que aguante la relación. Hagamos, por lo tanto, el esfuerzo de la unidad, pagando el precio de ceder antes que romper, de amar, poniéndose en el lugar del otro, de perdonar, de amar el primero cuando ves que una cosa hay que hacerla y siempre
absolutamente siempre hacer las cosas por Cristo, porque solo de Cristo sacamos las fuerzas para hacer aquello que el Señor nos pide y que Él tiene derecho a esperar de nosotros. Que así sea.